Voy a proyectar esto solo un momento porque... Okay. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión del ciclo de foros El Ocaso del Rentismo, que es una iniciativa del Grupo de Trabajo sobre Economía de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela. Esta es la segunda sesión, bueno, como les decía al principio, de un ciclo que espera ser un espacio de discusión y de aportes a pensar las perspectivas de recuperación de la economía venezolana, pero además pensar eso en un contexto en el que todas las expectativas que desde hace casi un siglo estuvieron puestas en el petróleo, pareciera que sí o sí hay que replanteárselas y buscar otros caminos. Por eso la segunda sesión de hoy se la vamos a dedicar a las alternativas para la recuperación sostenible. O sea, no se trata solo de recuperar la economía del país y aprovechar, digamos, las ventajas comparativas que a pesar de los niveles de destrucción sigue teniendo la industria petrolera y sobre todo la disponibilidad del recurso, pero sí de enfrentar también el desafío que incluso ha planteado desde hace más de 2 años el movimiento socioecologista y por un cambio en las matrices productivas y de desarrollo que tome en cuenta las condiciones del planeta y las relaciones que eso tiene con las condiciones de vida de la gente. Entonces, bueno, creemos que hay que pensar que Venezuela tiene que enfrentar esa discusión y por eso esta sesión, que es la segunda, que es la que le sigue inmediatamente la del primer diagnóstico del balance de la crisis, hemos querido dedicársela a eso y para eso, bueno, tenemos 3 ponentes de lujo, expertos y potenciales decisores o por lo menos incidentes en la política. Hemos invitado a Antonio Delicio, que es geógrafo, pero experto en temas socioambientales, parte del grupo de trabajo regional de la FES para la transformación social ecológica. A Jacqueline Richter, abogada, experta en temas. O sea, creemos también que discutir la sostenibilidad es discutir las condiciones de, no solo del tipo de trabajo, sino de los trabajadores y que la voz de los trabajadores tiene que contar a la hora de acordar las condiciones en las que, bueno, se van a desarrollar políticas de recuperación, pero también ahí donde va a haber transición en el cambio de matriz energética, por ejemplo, o para el desarrollo de nuevas energías. Y finalmente, al diputado José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional, economista, parte del grupo de trabajo sobre economía del ILDIS, un poco para mirar las perspectivas de, bueno, que desde el Plan País y se han planteado en materia económica y un poco que nos actualice en qué, digamos, dimensión están las propuestas entonces para la recuperación económica desde el Plan País. Como ustedes saben, hemos invitado al economista Manuel Suterland, que es un economista muy polifacético, para que nos acompañe en este ciclo a moderar las discusiones y bueno, siempre con sus preguntas inteligentes, oportunas y súper prácticas, ¿no? Entonces, bueno, yo no digo más porque he dicho creo demasiado. Le dejo la palabra a Manuel, que es el que va a tener la tarea de moderarlos a ustedes. Buen día. Bueno, gracias Anaís, gracias al ILDIS, a la Friedrich Ebert, a la FES en Venezuela. Es para mí siempre un placer poder colaborar en la moderación de estos eventos. Creo que es fundamental para toda Venezuela hablar del fin o el ocaso de la Venezuela rentística. Un ciclo de foros en honor a Asdrúbal Batista, que creo que ha sido uno de los economistas que a nivel de América Latina ha contribuido más para la construcción de un conocimiento realmente sólido que pueda explicar de alguna manera lo que sucede realmente en América Latina y sus diferencias. El ciclo La Venezuela postpetrolera tiene o ha tenido ya 2 sesiones. Hoy es la segunda. La primera sesión se habló sobre economía, crisis y pandemia. Se hizo un balance de la economía en medio de la cuarentena. Hay una reseña escrita de ese foro. También está un podcast que está siendo trabajado, que va a estar para ustedes disponible muy rápidamente. Y el día de hoy vamos a hacer o vamos a trabajar las alternativas para la recuperación económica sostenible a corto plazo. El objetivo del foro fundamentalmente es identificar cuáles son las áreas más oportunas para apuntalar la recuperación económica de Venezuela.
pero que de alguna manera incorpore los criterios de sostenibilidad y que incorpore la necesidad de respetar los derechos laborales y el papel que tiene la clase trabajadora en el proceso. Nuestros tres invitados son Antonio Delicio, Jacqueline Richter y José Guerra. El primero que va a tomar la palabra es el doctor Antonio Delicio, quien es geógrafo, es profesor titular de la UCB, es investigador asociado al CENDES, es miembro del Observatorio Venezolano de la Universidad de Rosario, es profesor de la cátedra UROS CAS de Colombia, es miembro de la Red de Transformación Social y Ecológica FES de México, es coordinador de CLACSO para el asunto de cambios globales y metabolismo social local. Él tiene una presentación que nos va a comentar de manera muy concreta. Tenemos aproximadamente 15 minutos por cada uno de los ponentes y luego de las presentaciones vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Así que, sin más, el profesor Antonio Delicio, por favor, adelante. Están viendo la presentación, ¿verdad? Disculpe. Sí, estoy viendo en pantalla la presentación. Sí, se ve, perfecto. Ok. Bien, muchas gracias Ana, muchas gracias a la FES, muchas gracias a Anaís, por supuesto Manuel, como dice Anaís, polifacético. Bien, me parecía que este es un momento importante para plantearnos alternativas, para plantearnos opciones que de alguna manera desde el mundo ambiental, desde los movimientos ecologistas y ambientalistas hemos venido proponiendo, sabiendo que nuestra lucha no solamente en este momento o desde hace tiempo es una lucha por la defensa de la naturaleza, sino también de propuestas alternativas al país, sobre todo en eso que se ha denominado, yo diría, más que el ocaso, la prácticamente defunción, ¿verdad?, del modelo rentista. De función que además ahora va cargado de una realmente muerte insepulta, para llamarlo de alguna manera, que es el arco minero. Bien, pero no voy a detenerme en eso, quiero... ¿Ustedes van pasando? ¿O voy pasando yo? ¿Cómo es la cosa? ¿Quién puede ir pasando la presentación? Vamos a la próxima. ¿Me están oyendo? Ok, vamos a la próxima. Cuando uno habla de las alternativas que desde el campo ambiental se pueden hacer para este ocaso, muerte, defunción del rentismo, uno tiene que empezar a valorar lo que Venezuela tiene, y Venezuela tiene fundamentalmente naturaleza, y eso no es malo. Es decir, no podemos seguir pensando que tener naturaleza se convierte en un problema, ¿verdad? No es la maldición de los recursos naturales, sino es la manera como esos recursos naturales se han venido utilizando. Pero dentro de esa naturaleza que hemos tenido en Venezuela, los tomadores de decisión, quienes se han encargado de los planes de desarrollo, han valorado la naturaleza del subsuelo, ¿verdad? Petróleo, minerales, y han valorado muy poco lo que está en superficie. De alguna manera hemos estado dentro de la visión del topo, una visión que nada más ve lo que está debajo y no solamente que no ve, sino que subvalora lo que está encima. Y el mundo del siglo XXI nos está diciendo que es lo biológico, es lo ecológico, lo que va a dar a los países poseedores de mega biodiversidad, como es el caso venezolano, ¿verdad?, oportunidades para el devenir. Carlota Pérez ha venido insistiendo en que no solamente para Venezuela, sino en general para América Latina, sus ventajas van a estar siempre para entrar y para superar la crisis que en esta época de pandemia se ha visto magnificada, pero va a ser la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza renovable realmente la que va a permitir salir de esta crisis. Aquí les muestro cómo se ve los sectores de la biología, ¿verdad?, que pudiesen ser relevantes, y lo estoy tomando no de un país mega biodiverso, lo estoy tomando, ¿verdad?, como referencia la propuesta que hace la Comisión de Bioeconomía de Canadá. Quiero decirle que una
instancias de esa naturaleza, no solamente de bioeconomía, nada más, no solamente tenemos en Canadá, sino que también las tenemos en Alemania, la tenemos en Francia, países que no necesariamente son poseedores de biodiversidad, pero que sí han estado, ¿verdad?, muy atentos a todo lo que significa, ¿verdad?, las posibilidades que está ofreciendo como alternativa al mundo futuro, al mundo que tiene que luchar contra el cambio climático, al mundo que tiene que preservar la especie biológica, el aprovechamiento de esta biodiversidad. Fíjense ustedes la panorámica que da la Comisión de Biodiversidad, la Dirección de Biodiversidad de Canadá. Empezamos, ¿verdad?, con los sectores de biotecnología y salud, biotecnología agrícola, bioenergía y biotecnología industrial. Cuando uno habla entonces de las opciones de la bioeconomía, no está refiriéndose tan solo al aprovechamiento primario, ¿verdad?, en el terreno agrícola, sino que además podemos ir avanzando, ¿verdad?, hasta escalar un área que en este momento es muy importante, ¿verdad?, como es la salud. Digo muy importante porque si algo nos ha demostrado el coronavirus es que la atención a los aspectos de salud van a ser prioritarios y eso va a marcar, si se quiere, la agenda en los próximos años de manera importante. En ese marco podemos pasar a la otra. En los estudios que hemos tenido la labor de coordinar, digo la labor de coordinar desde la Universidad Central cuando todavía había posibilidades de una comunicación más fluida y donde ser académico no era objeto de persecución en Venezuela, y estoy hablando no solamente de los gobiernos hasta el año democrático, hasta el año 98, sino inclusive durante la primera década del siglo XXI. Estos son parte de los estudios, parte de los datos que voy a dar aquí son datos que logramos en la Universidad Central en colaboración tanto con el Ministerio de Planificación y Desarrollo y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ir adelantando. Dentro de ese interés conseguimos que en Venezuela por lo menos hay 214 especies biológicas de interés para uso sustentable. Como pueden ver, la mayor parte, más de 2/3, corresponden a la flora y 28% a la fauna. Ahora bien, pasemos a la otra. ¿Cuáles son esos usos sustentables que nosotros hemos venido evidenciando o que evidenciábamos? Aquí los tienen reflejados en esta nueva gráfica. De esas 214, 90 aproximadamente corresponde a alimentos, alrededor de 70 a medicinas, alrededor de 60 fibras y un poco más de 50 construcciones. Estos sectores se convierten efectivamente en los sectores donde esas 214 especies que identificábamos pueden tener realmente, y decimos que puede tener usos porque en otros países se usan. Es decir, está demostrado, no necesariamente en Venezuela, pero sí se usan. También dentro de lo que puede ser, me parece importante que vean lo de exudado, identificamos alrededor de 10 especies que pueden ser utilizadas para toda la industria química, etcétera, que se convierte en una de las, si se quiere, bioquímica en este caso, que se convierte en uno de los sectores de punta tal como lo veíamos en la gráfica anterior. Posteriormente, y bueno, el caso de la medicina, como ustedes pueden ver, creo que abre una ventana de oportunidades para el mundo que está por venir, una ventana de oportunidades que yo creo que es fundamental que en esta necesidad de buscarles alternativas al rentismo petrolero, al rentismo extractivista minero, la versión degradada inclusive del rentismo petrolero, vamos a tener que efectivamente empezar a encaminar, ¿no?, nuestras intenciones y nuestras acciones. En la gráfica posterior van a ver que a diferencia de lo que ocurría o de lo que ocurre con petróleo y minería, tenemos una distribución prácticamente en todo el territorio nacional
de esas 214 especies ecopotencial. Fíjense ustedes que paradójicamente la cordillera de la costa es donde se concentra una mayor cantidad digo paradójicamente porque siempre cuando pensamos en el norte, siempre pensamos en un área, en un sector, en una bioregión del país que no necesariamente está vinculada a la naturaleza. Pero fíjense que la cordillera de la costa incorpora buena parte de esas especies, seguida posteriormente por los llanos, seguida también por Guayana. Claro, aquí no estamos hablando de diversidad biológica, sino ubicación, localización de especies, de esas 214 especies que tienen usos, los distintos usos que ustedes vieron reflejados en la anterior. Eso nos da también un elemento que va a ser importante, que lo voy a rescatar después, que el problema de el ocaso o el problema de respuesta al modelo petrolero, al modelo rentista petrolero, hay que buscarlo también en la respuesta que hay que darle al modelo centralista que ha venido acompañando al rentismo petrolero desde ya 100 años, si ubicamos la fecha, ¿verdad?, de irrupción con claridad de la producción petrolera en los años 20 del siglo pasado. Pasemos a la otra. Claro, es importante decir que efectivamente esto corresponde a investigaciones, estos datos que corresponden a investigaciones que se hicieron en la primera década del siglo XXI, pero es que la cosa no es que sea en este momento menos, sino es más, porque hemos venido rastreando, por ejemplo, el caso de la biopiratería, que es la manera como se ha venido utilizando sin respetar los derechos de los países dueños y de las comunidades dueños de los recursos genéticos en el uso, ¿verdad? Y se han extraído de manera pirata, por eso que se llama biopiratería, de esas localidades. Aquí está el caso, uno de los mejores casos estudiados en Venezuela, que es el caso de un hongo que se llama Stegolerium cunecani, es decir, es un hongo que crece en la cima no solamente del Cuquenán, sino también del Roraima, en la Guayana venezolana, y que hace aproximadamente unos 10 años también la Montana State University, junto con laboratorios de Estados Unidos, la Montana State University, laboratorio de Estados Unidos, sin realmente darle los retribuciones originarias que deberían ser, y por supuesto sin que participen en el negocio, ¿verdad? Han venido produciendo un anticancerígeno llamado Taxol, con nombre genérico de paclitaxel, y abajo tienen para qué sirve este principio activo. Para la quimioterapia, utilizado para tratar diferentes tipos de cáncer, incluyendo ovarios, mama y de pulmón, de células no pequeñas. Este producto que se ha venido comercializando y que por las leyes de Estados Unidos impide, ¿verdad?, una vez que es registrada, no, que participen otras empresas y otros laboratorios, inclusive el principio activo queda bajo las leyes y bajo la autoridad y bajo la propiedad de la Montana State University y los laboratorios. Se está vendiendo en este momento. Ayer estaba consultando una página de una farmacia en Colombia. Eso, que es para una inyección sola, cuesta alrededor de unos 18, 19 dólares al peso, al cambio en pesos colombianos. Entonces, aquí se abre realmente una ventana de oportunidades. No es solamente para mantenernos en la agricultura, no es nada más para mantenernos en lo que tradicionalmente se piensa cuando se piensa en bioeconomía, sino que podemos efectivamente escalar en lo que podemos ver en la gráfica que viene a continuación, lo que se llama la cascada de energía, cómo ir del uso y producción primaria, donde se aportan grandes volúmenes de producción, pero hacia nuevos productos que implican innovación, investigación y desarrollo. Algo que efectivamente está haciendo mucha falta en Venezuela, a pesar de que, como digo, al ser un país mega biodiverso, tendremos las oportunidades, ¿verdad?, de encadenamiento aguas abajo en la medida que las actividades se puedan ir realizando, incluyendo, ¿verdad?, el sector de ciencia y tecnología, y para algo que seguramente nos va a conversar Jacqueline Richer, para generar
un trabajo, ¿verdad?, decente, trabajo verde y decente, como era considerado en la cumbre de Río más 20 en el 2012 en Río de Janeiro precisamente, y que hubo una propuesta de la Organización Internacional del Trabajo diciendo que la transición hacia una economía sostenible tenía que incorporar, ¿verdad?, la necesidad de garantizar los puestos de trabajo y abrir nuevas oportunidades de trabajo. Pero en eso no me voy a meter, sino efectivamente vamos a esperar la intervención de Jackie. Más adelante, por favor, la próxima. Otro sector que es importante en esta transición es el turismo. Aquí tienen una gráfica de claro, cuando uno habla de turismo hay que decir que Venezuela no es nada más costa y que Venezuela tiene sus espacios interiores, y aquí tienen 16 sitios identificados, ojo, por el mismo Ministerio del Poder Popular para el Turismo, 16 sitios, ¿verdad?, en el interior de Venezuela que nos pueden dar, ¿verdad?, una opción, a diferencia del turismo masivo en la costa venezolana, aunque no necesariamente todo turismo en costa debería ser masivo. Yo creo que las experiencias en el mundo, como puede ser la experiencia, por ejemplo, española, nos dice que además el turismo de pequeña escala, de pequeñas localidades, de pequeños hoteles, de posadas, es una opción, pero sin embargo, aquí es para mostrar que tenemos 16 sitios identificados por ese Ministerio del Poder Popular hace unos 5 o 6 años que pudiesen ser interesantes y nos abren la apertura hacia lo que en el mundo se está considerando, por ejemplo, el turismo rural, el turismo ecológico, el turismo, ¿verdad?, de bajo impacto, y que ustedes los tienen también distribuidos a lo largo, ¿verdad?, de todo el país, recordando que, vamos a pasar la próxima, dado que el tiempo es corto, recordando además que nosotros tenemos en los parques nacionales de Venezuela, que cubren alrededor del 20% del territorio, 21% del territorio, es decir, estamos hablando de unos 200.000 kilómetros cuadrados, también opciones que han sido valoradas enormemente cuando uno ve los destinos que el turismo ecológico mundial precisa y identifica. Ahí están los parques nacionales, ¿verdad?, de Venezuela. Lástima que lo que está ocurriendo con Canaima, porque era efectivamente uno de los destinos más privilegiados, pero sabemos ahora la situación de Canaima, donde se ha producido, ¿verdad?, el infierno minero, y donde es más fácil tener una mina que tener allí una posada. Y además, bueno, hay que decir que, y quiero además de tantas averiguaciones que uno ha tenido que hacer del oro de sangre en Guayana, que es muy paradójico que el dueño de la única posada que está permitida ya en Guayana, en el Canaima, que está también acusado, ¿verdad?, de tráfico de oro, y cuando se hablaba del tráfico de oro de Guayana hacia el Caribe, entonces resultó ser que las avionetas que están allí en el hotel, que está en el lodge, que está allá en Canaima, era la que estaba transportando el oro ilegal hacia las islas del Caribe, particularmente hacia Curazao, también Aruba, y en algún momento también inclusive a Santo Domingo. Pasemos la otra. Otro sector que me parece relevante a tener en cuenta para esto, cuando Manuel me invita, me dice, bueno, lo inmediato que tiene Venezuela, entonces es todas las opciones de la producción, el turismo, pero también lo que significa la economía del cambio climático. Y aquí están los bosques. Venezuela tiene la particularidad de ser uno de los pocos países, además de mega biodiverso, por supuesto, que más de la mitad de su territorio, hablamos de alrededor de casi 500.000 kilómetros cuadrados, está bajo cubierta boscosa, y efectivamente, bueno, aquí es la región de Guayana, una región que debemos evitar a toda costa que sucumba ante la distopía minera. La minería no ha logrado, nunca fue factor de desarrollo en ningún país, y me interesaba también ver lo de Canadá, porque muchos asocian a la minería con la buena práctica canadiense. No, es que la buena práctica canadiense no está en la minería. Ustedes no van a ver todas las posibilidades
que nos mostró todo lo que en Canadá se entiende que puede ser el encadenamiento de la bioproducción a través de la minería y que efectivamente Venezuela debe preservar el sur del país, pero no solamente el sur. Ustedes ven también áreas de bosques en Perigato, las ven también en la sierra, en la costa del norte, en los Andes, por supuesto, e inclusive todavía quedan algunos relictos de bosque importantes en los llanos venezolanos y, por supuesto, ¿verdad?, en el delta, que para muchos no hace parte de la Guayana venezolana, o en términos de bioregionales, es una región totalmente aparte de la Guayana, que está constituida en términos bioregionales exclusivamente por la Amazonía y por el estado Amazonas y por el estado Bolívar. Bien, en esta economía de la biodiversidad, vamos a pasar a la otra, hay un potencial importante de lo que se llama un servicio ambiental que está muy cotizado en el mundo, que es precisamente la captura de carbono. Existe toda la arquitectura que se viene consolidando en el mundo para un mercado secundario de bonos de carbono al cual Venezuela nunca ha querido acceder. De hecho, por ahí a mediados de la década pasada, en las conversaciones que tenía con las autoridades del Ministerio del Ambiente, cuando en el proceso chavista madurista todavía se llamaba Ministerio del Ambiente y no esa cosa que se llama ahora ecosocialismo, me dijeron que no se iba a participar en ningún negocio, en ninguna bonificación de carbono, por cuanto eso era apuntalar las economías del imperio, las economías de Occidente, y que bueno, esos son los enemigos a vencer y que ellos no iban a prestarse a eso. Un absurdo, porque un país como Bolivia, con el mismo Evo Morales, era ya para la época todavía Evo no era presidente, pero posteriormente Bolivia marcó la pauta, igual que el Ecuador de Correa, e inclusive en este momento Cuba se abre a las posibilidades de bonos de carbono y Venezuela ha estado ausente a pesar de tener un gran potencial. Y además en la transición que nos toca vivir en este momento de Kioto al Acuerdo de París, Venezuela tendría una gran desventaja porque no tiene nada que perder en las nuevas negociaciones, en la nueva arquitectura que se va a establecer, ya que nosotros, como no teníamos bonos de Kioto, ¿verdad?, porque estaba sujeto al esquema de Kioto, podemos abrirnos, ¿verdad?, realmente, y no necesitamos compensación de ningún tipo, podríamos avanzar de una manera acelerada en la obtención de esos bonos de carbono donde también deberíamos complementar en eso que se llama la arquitectura de la economía del cambio climático, para el cual tenemos grandes posibilidades en los bonos de conservación. Todos nuestros parques naturales que en este momento están sometidos a actividad minera deberían, ¿verdad?, liberarse de esa tragedia minera y empezar a ser cotizados, ¿verdad?, y instrumentados como opciones dentro de los bonos de conservación de la naturaleza, donde la figura de parque nacional y la figura del monumento natural es una figura muy privilegiada, sobre todo en los términos de rescate que nosotros y de urgencia que queremos dar. Bien, la próxima, ya para ir concluyendo, ya Manuel me dice que tengo 5 minutos, ya me deben quedar 3. Y entonces lo que había dicho, lo quiero nada más identificar y plasmar en esta lámina. Superar el rentismo con la alternativa del país eco y bioproductivo implica también superar el centralismo, un centralismo que ha llevado a esa Venezuela hemipléjica, ¿no?, volcada al norte costero, territorialmente hemipléjica, con un espacio llanero muy subutilizado. Aquí tienen los factores de concentración demográfica, 60, 30, 10, 30 en el sector llanero, y hay solamente 10% de la población viviendo en el sur de Venezuela. Finalmente, para ahora sí terminar con la última, que es un poco más conceptual, cuando entonces uno habla de superar, déjala ahí, no me la muevas más, cuando uno habla de superar entonces el rentismo petrolero y su peor versión de rentista, que es el minero, está hablando de superar el centralismo, pero también, ¿verdad?,
de darle más participación a la gente. Y ahí entonces otro concepto clave, cuando uno empieza a hablar de bio y ecoeconomía, la gente está en el centro y entonces se requiere no solamente de un proceso económico descentralizado, sino de un proceso económico donde a través del concepto de gobernanza ambiental territorial, se le dé participación a no solamente, ¿verdad?, al Estado en esta nueva reactivación económica. El Estado en Venezuela va a tener una presencia importante porque recuerden ustedes que tenemos además el 20% de territorio bajo figuras de protección de la naturaleza, también tenemos alrededor de un 10-15% bajo la figura de reservas forestales que están en manos del Estado, pero también debe haber participación del sector privado, también debe haber participación de eso lo que llaman el tercer sector, de las comunidades organizadas, ¿verdad? Sobre todo sabiendo que en esta intención, en esta posibilidad, muchas comunidades indígenas que están muy golpeadas, tanto por la manera como el gobierno de estos 20 años las ha venido manipulando, es decir, territorios mineros que no se otorga, a pesar de que hay una institución que obliga a eso, pero además ahora en situación de pandemia realmente afectadas, se significaría realmente una posibilidad para democratizar la economía venezolana, hablar de una economía plural en los términos que realmente se está tratando de manejar en el mundo. Es esa economía plural garantizando el mantenimiento de las funciones ecosistémicas que nos dé, ¿verdad?, preservación del paisaje, que nos dé captación de carbono y protección de agua, etcétera. Todas las funciones ecosistémicas nos permiten apuntalar una economía que no solamente de mitigación y adaptación al cambio climático, sino que también sea realmente garantía para proveer agua, alimentos, energía, y hablo perdón, de estos tres componentes, por cuanto si hablamos de emergencia humanitaria compleja, precisamente esos son la trilogía que hace más preocupante la situación en la que nos encontramos. Y finalmente, ¿verdad?, desde el punto de vista territorial, le daríamos respuesta a través de esta economía ecológica, a través de esta economía biológica, al logro de lo que la Constitución del 99 establece como la obligación por parte del Estado de tener un ordenamiento territorial sustentable. Nadie habla de ordenamiento territorial bajo la lógica de la nueva geometría del poder que desde hace ya unos cuantos años, más de 10 años, se ha tratado de avanzar, sino se habla de comunidades sustentables que además, de acuerdo al precepto constitucional de la obligación del Estado en garantizar un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, serían localidades, ¿verdad?, además de tener prosperidad económica, que es todo lo que esperamos, que no necesariamente, y que supere la visión clienteral que tradicionalmente ha venido acompañando al rentismo petrolero, y que sea realmente producto de esa prosperidad del trabajo creador, del trabajo de cada uno de nosotros, incorporando nuestro saber hacer, nuestro know-how, nuestras tradiciones, nuestras posibilidades de investigación, y también viviendo en condiciones de un ambiente ecológicamente equilibrado, que buena falta nos hace en este momento cuando estamos en una situación de pandemia que nada más ha exacerbado las dificultades que tiene el país en términos sanitarios. Bien, lo dejo hasta ahí y muchas gracias a todos y a todas. Bueno, gracias. No se escucha, Daniel, no se escucha. ¿Me escuchan? ¿A mí me escuchan? Sí. Bueno, me parece que el internet de Manuel colapsó, entonces, bueno, Sí. voy a suplirlo aquí rápidamente y le doy la palabra a Jacqueline. Entonces, tienes 15 minutos, Jaque, para hablarnos de... Regresó. Ah, volvió. Bueno, volviste. Estaba Sí, haciéndote la suplencia. se cayó. Bueno, gracias. Disculpen el problema técnico con mi internet. Voy a presentar muy rápidamente a la doctora Jacqueline Richter.
es del Observatorio Sindical de la FES, del ILDIS acá en Venezuela. Es profesora titular a dedicación exclusiva en la UCB, es especialista en Derecho Laboral. Sus líneas de investigación se tratan sobre la subcontratación laboral, el sindicalismo, la negociación colectiva en Venezuela y en América Latina, y ha hecho varios trabajos de investigación para la OIT. Otra de sus áreas de investigación es la sociología jurídica, con varias investigaciones con respecto al acceso a la justicia. Doctora, por favor, adelante, tiene 15 minutos para poder comentarnos su presentación. Gracias. Bueno, la primera cosa, muchas gracias a Lili por la invitación. Me encanta estar con dos grandes amigos, Antonio y José. Un abrazo solidario a José, que está en el exilio, y esperamos que pronto podamos tenerlo de vuelta. El tema que Manuel me propuso hablaba de corto plazo, políticos del corto plazo. Nos lleva en este momento a plantearnos dos cosas: el tema del empleo durante pandemia y en dictadura y con plena destrucción del aparato productivo. Entonces, es un asunto complicado. En la universidad acabamos de finalizar con la Universidad de Carabobo una investigación sobre lo que queda en la industria, en el sector industrial en el estado de Carabobo. Y obviamente no me voy a detener frente a unos expertos, algo que todo el mundo sabe: tenemos un cementerio industrial. Y una de las cosas terribles de ese cementerio industrial, y en eso José, que es experto en el tema, sabe la dificultad de reactivar una empresa que ha estado mucho tiempo paralizada. Pero, ¿qué descubrimos en esa investigación? Que aún hay producción, inclusive la investigación se terminó en plena pandemia, que hay nuevos dueños que han comprado algunas de las empresas tradicionales de la zona. Y en esto quiero detenerme. Estas empresas han optado por individualizar sus relaciones de trabajo y prescindir del sindicato. Un gerente, y Enrique Marín, por cierto, yo esta ponencia la consensué con la gente del Observatorio de Libertad Sindical, y algunas cosas generaron un poquito de ruido, por decirlo de alguna forma, o no consenso. Pero Enrique Marín me decía: no, no es posible que se prescinda de los sindicatos, pero pareciera ser que lo que está sobreviviendo del sector industrial se plantea la posibilidad de un nuevo tipo de relaciones laborales sin organizaciones sindicales, y dos, con contratos individuales, al punto que una o dos empresas estaban dando bonos especiales a quien abandonaran el sindicato. Y bueno, ¿qué significa esto? Que sitúa los retos del empleo desde una perspectiva sindical. En pandemia, parece que tenemos que hablar de algo que se ha hecho casi obvio: la desigual relación entre capital y trabajo, que se ha hecho evidente estos últimos tiempos. En todos lados hemos visto pérdidas de empleo, empresas que se declaran en quiebra. En todas partes hemos visto que se ha suspendido la relación de trabajo, lo que implica que los trabajadores no están obligados a prestar servicios y los empleadores no están obligados a pagar salarios. ¿Cuál ha sido la diferencia? Ha sido la respuesta estatal. Y esta pandemia ha puesto en evidencia que la sobrevivencia de todos y de todas implica una alta participación estatal. Y ahí mi primera provocación y propuesta: creo que la recuperación económica solo se puede dar con políticas estatales de promoción de sectores industriales. Y que tal vez eso nos genere discusión. Ese Antonio hizo una presentación muy profunda de qué sectores industriales podrían ser abordados desde la perspectiva de la biodiversidad. Pero lo que sí me parece que podía generar algún tipo de discusión es qué tipo de políticas hay que generar y cómo implementarlas. En síntesis, hay un amplio campo que Antonio lo acaba de mostrar para pensar en políticas de recuperación o de inicio de nuevas formas de generación de empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el movimiento sindical planteamos que cualquier propuesta de recuperación económica tiene que
plantearse un mínimo de bienestar social, tiene que basarse en generar trabajo con protección social o en términos de la OIT, trabajo decente. Y aquí hay varias cosas que son importantes como discutir. Una muy polémica. Yo creo que cualquier política estatal que implique pensar en la recuperación económica requiere una tributación a los altos ingresos. De este tema sé muy poco. Ahí le dejo la palabra a José, que es experto y que ha trabajado varias propuestas sobre el tema. No tengo la menor idea cómo cobrar impuestos en un país que jamás ha pagado impuestos por nada y que el único impuesto universal que más o menos ha funcionado es regresivo. Pero sin una política de tributación, sobre todo porque los ingresos petroleros cada día son menores. Creo que son temas que hay que discutir para pensar en política a corto plazo. Una segunda, también polémica. Yo creo que hay que mantener nichos de empleo de baja productividad, pero que generan bastante empleo, valga la redundancia. Ojo, esto no implica apostar al empleo no productivo, al revés. Yo creo que el movimiento sindical debe apostar a un empleo productivo, porque es el empleo productivo el que permite luchar por mejoras salariales. Pero en este momento hay que subsidiar algunas actividades para amortiguar el gran desempleo que esta pandemia está produciendo. Y en esto no es necesariamente una propuesta, es una propuesta práctica. Me recordaba que a inicios de los 80 en Chile, los brillantes Chicago Boys llevaron al país a una recesión enorme con sus políticas y la dictadura montó 2 programas de empleo temporal. Y eran vulgarmente keynesianos. Hacían hoyo en la mañana y los tapaban en la tarde. Entonces, eso implica que los nichos de empleo hay que pensarlo para mitigar la crisis. Políticas de cuidado. Y aquí que me quiero detener un poco. Creo que este es un tema central por lo que nos está pasando. COVID demostró que la migración, si bien es cierto, se detuvo, no se va a detener definitivamente. Y en COVID nos mostró también la pérdida del bono demográfico. Por tanto, si no nos preocupamos por los viejos y niños abandonados en el país, no tenemos ninguna posibilidad de ser un futuro como espacio geográfico. Ojo, no digo como país. Un tema del cual, quien sabe, es Antonio y nos hizo una muy buena presentación, turismo ecológico. Turismo ecológico creo que es una área que pudiese en algún momento ser desarrollada. Pero de ahí no me detengo porque es un tema que maneja mucho mejor que yo, Antonio. Y otro tema que debe ser central es lo que es la formación para el trabajo. Aquí reivindico algo que Caldera en su momento eliminó, la formación técnica, que hoy es más necesaria que nunca. Y ojo, no tiene que ver con la idea tradicional de la formación, en la idea tradicional para la formación para el trabajo. Las nuevas tecnologías de información y comunicación le han dado un vuelco a la formación para el trabajo en la actualidad. Y esto lo voy a vincular con el otro tema, virtualidad y teletrabajo. Tal vez este tema suena ajeno a la realidad del país, teletrabajo, pero realmente es tan ajena. ¿Cuántas personas, cuántos trabajadores están en el país ocupados en el teletrabajo, ya sea para empresas nacionales o están trabajando desde Venezuela para empresas afuera? Acá tenemos que pensar qué vamos a hacer con el teletrabajo y que probablemente la pandemia va a hacer que el teletrabajo se empiece a desarrollar incluso en actividades tradicionales. Me comentaban que ya en el hospital del Algodonal, la mayoría de los trabajadores sociales y un alto porcentaje del personal va al teletrabajo por el alto grado de contagio que hay en el sitio. Entonces, ¿es posible una regulación transnacional del teletrabajo? Dudas. Tengo dudas porque en todos lados se está hablando de la regulación del teletrabajo. Inclusive los que somos laboralistas estamos aprendiendo nuevos términos, el derecho a la desconexión, que no tiene que ver con el derecho a la desconexión de una máquina cuando uno está enfermo, sino que la empresa tiene que generar protocolos para que en algún momento
tu computador se cierra. De aquí, nuevamente, si hay posibilidades de regular el teletrabajo, le dejo la palabra a José, ahora como diputado, no como mi querido profesor. Hay una vieja frase, sembrar al petróleo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hoy con la industria paralizada y con las proyecciones de lo que implica a nivel mundial la reactivación económica, también aquí le dejo la palabra a José y Antonio. Solo quiero recordar que el chavismo logró lo increíble, que la industria petrolera estuviera completamente paralizada y probablemente se abre la posibilidad de ese viejo sueño de la diversificación económica, de la cual Antonio nos mostró un montón de áreas para desarrollar. Resumiendo, palabras que tienen muy poca aceptación en las redes sociales venezolanas pueden ser claves para la construcción o reconstrucción de el viejo o la construcción de un nuevo aparato productivo. Hay palabras que no debemos olvidar. La primera, solidaridad. La segunda, protección laboral, protección social, trabajo decente. La tercera, la alta tributación a la alta regla. Son como grandes retos que deberíamos de alguna manera enfrentar en este momento de que la pandemia y la destrucción completa que ha implicado la industria petrolera y la casi parálisis de la industria privada, de la industria manufacturera, nos ponen en unos retos que podríamos enfrentar. La cosa es que ¿quién le pone el cascabel al gato? Y cómo construimos nichos de empleo con protección social. Bueno, era más o menos eso. Ocupe menos que los 15 minutos. La verdad, sí, fueron 9 minutos con 56 segundos. Esto se Qué llama bueno. ahorro, ¿no? Mucha eficiencia. De verdad, gracias a la doctora Jacqueline por su presentación. Agradecemos mucho que se haya ceñido al tiempo y que haya sobrecumplido, así como Venezuela sobrecumple las cuotas de la OPEP de reducción. Jacqueline ha sobrecumplido las cuotas del tiempo. Gracias de nuevo. Ahora, Gracias a ti. no, de nada. Ahora vamos a presentar a José Guerra. José Guerra es economista de la UCB, tiene posgrado en economía en la Universidad de Illinois, es profesor asociado de la Escuela de Economía de la UCB, fue gerente de investigaciones económicas del Banco Central por muchos años, actualmente es diputado de la Asamblea Nacional y es coordinador del grupo de economistas que realizó el Plan País. Bueno, como siempre, encantado de tenerte acá. Por favor, José, adelante, tienes 15 minutos. Buenos días, Manuel. Buenos días a Marlis. Buenos días a todos los que esta hora nos ven, nos escuchan y los que nos van a escuchar y ver después que esto termine porque se está grabando, entiendo yo. Manuel, vamos a presentar las láminas, ¿verdad? ¿Aló? Sí, sí, sí. Las láminas la están montando Anaís. Perfecto. Que Bueno, puedan subirla y verla sin problema. excelente. Bueno, primero que todo, quisiera pues darle las gracias a la Fundación Friedrich Ebers por la invitación al ILDIS, del cual en algún momento trabajamos conjuntamente con muchos compañeros allá conocidos, de todos los que están acá. Me toca pues exponer el tema de la salida económica de Venezuela ante la crisis que tiene el país desde el punto de vista de la sustentabilidad. Yo creo que ya escuchando lo de Antonio, ya desde el punto de vista más especializado en el tema de la sustentabilidad, hay argumentos de todo tipo. Yo quisiera comenzar diciendo que nosotros no sabíamos el país que teníamos. Entonces, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo estoy ahorita escribiendo un libro de la historia económica de Venezuela desde el año 1920 hasta, con Vicente Gómez un poco antes, hasta este año 2020, y me he encontrado con unas cosas extraordinariamente importantes. Me he encontrado que hay una línea de continuidad en la política petrolera de todos los gobiernos, literalmente.
No es la historia negra que nosotros nos acostumbraron de que éramos esclavos de las compañías, no, aquí hubo un esfuerzo desde Gumercindo Torres por mejorar la participación fiscal de Venezuela, con altos y con bajos, pero lo hubo. Aquella historia de que Juan Vicente Gómez era prácticamente un vasallo de las compañías petroleras no es verdad. Luego tuvimos el ministro de Fomento, que era el que tenía competencia en materia petrolera, Néstor Luis Pérez, que fue un hombre excepcional en materia de reclamos. Luego tuvimos a Manuel Legaña, luego tuvimos a Juan Pablo Pérez Alfonso, luego tuvimos a José Antonio Mayobres, luego tuvimos a Manuel Pérez Guerrero, o sea, gente, Hugo Pérez La Salvia, que conocían del problema petrolero a fondo. Y así pasa con el tema de la industrialización, una línea de continuidad que se inicia con López Contreras, sigue con Medina. Entonces, cuando uno ve las cosas con el paso del tiempo más decantado de lo que ocurrió, se da cuenta en realidad que el país no era lo que veía uno superficialmente, o lo que los textos de muchos de los colegas que escribieron en los años 60 no era verdad lo que decían, visto a la luz de lo que tenemos hoy. El hecho cierto es que hoy, y vamos por favor a pasar la próxima lámina, el país tenía una situación económica complicada. El modelo que se había seguido llegó a un punto de no retorno, y básicamente tiene que ver con el problema petrolero desde mi punto de vista. Porque Venezuela se ha movido, y es clarísimo, escribir la historia de la economía venezolana desde antes, desde los años 20, es escribir la historia del petróleo en Venezuela. Venezuela se ha movido pues, al ritmo del petróleo, y el petróleo fue lo que... La crisis de Venezuela es la crisis del petróleo principalmente, ¿no? La premisa de la que yo iba a partir para analizar esto es que la renta petrolera, en sentido estricto sensu, ha desaparecido. En los economistas venezolanos, el 99,9% confunde renta petrolera con ingresos petroleros, y eso no es verdad. El ingreso petrolero puede venir por ingreso sobre la renta, ingreso por la regalía, ingreso por dividendos. Lo que llamamos renta petrolera es la remuneración al dueño del recurso, y se define como la diferencia entre el precio aproximadamente al cual se vende el producto y lo que cuesta. Y de ahí viene el concepto de la regalía, que es lo que es la renta. Entonces mucha gente dice, bueno, que la renta petrolera, dejamos un país petrolero porque no tenemos renta. No tenemos renta como propietario, pero sí va a haber ingresos petroleros. Entonces hay una confusión. Mira, y los economistas de la UCB desde los años 50 no dieron pie con bola en analizar esta diferencia fundamental. Entonces hablaban de renta petrolera como si hubiese sido el concepto de ingreso petrolero, y no es verdad. No, la renta petrolera no es el ingreso petrolero. Entonces lo que ha colapsado es la renta petrolera, es decir, la remuneración al capital, al dueño del recurso, perdón, por ser propietario de un don que está ahí de la naturaleza. Y los primeros años de la explotación petrolera fueron años de intensa actividad productiva y no rentística, porque lo que había era mucha extracción de petróleo. Tal vez el periodo de mayor renta fue el primer boom de Carlos Andrés Pérez y el boom de Chávez, que sí fue rentista. ¿Por qué? Bueno, porque la extracción bajaba y los ingresos subían, bueno, porque subía el precio, pero eso no es actividad económica. Eso es que estás vendiendo un producto más caro. Es como si tú produces un diamante, el diamante cuesta $1.000. ¿Cuánto es el ingreso por diamante? $1.000. Y el diamante el próximo año cuesta $2.000, pero produjiste el mismo diamante, pero o sea, la producción no subió, lo que subió fue el precio. Entonces lo que hiciste fue, tuviste una renta una renta por el diamante, pero no la actividad productiva. Y eso es una confusión transversal a todos, absolutamente todos los economistas venezolanos que trataron el tema petrolero, salvo excepciones contadas con los dedos de una mano y sobran dedos. Entonces, esa es la crisis que tenemos. Adelante, por favor, la próxima. Entonces, yo voy a enumerar unos 5 problemas que tenemos actualmente en la economía venezolana. Obviamente, para mí, pues, el más importante es el tema de la caída de la actividad económica. Venezuela, entre el 2013, muriendo Chávez, y el 2020, ha perdido más del 60% de su tamaño. Eso no es cualquier cosa. O sea, el único país donde ha ocurrido esto con mayor intensidad es Liberia, en medio de una crisis. No hay país que haya tenido el desempeño macroeconómico que ha tenido Venezuela en esa época. Ahora, uno dirá, bueno, ¿esto qué es? Esto es, uno siempre tiene en la cabeza la teoría de la conspiración, ¿no? O sea, hicieron las cosas mal, los tipos son malos y querían hacer las cosas malas, porque ellos son malos. No, eso no es un problema de maldad. Como tampoco fue malo los que gestionaron la economía en los años 80 o 90 en la crisis. No,
sencillamente para mí se equivocaron en la apreciación. Y yo creo que ahí está una de las diferencias. Yo creo que lo que está fracasando es el modelo que Chávez concibió como un modelo de desarrollo, que básicamente era un modelo que ponía particular énfasis en la acción del Estado en la economía. Ahí estuvo el problema para mí. Entonces el Estado empezó a crecer y apuntalado por el ingreso petrolero o la renta, los dos, tanto la parte de renta como los otros ingresos. Bueno, y cuando el precio estaba a $100, tú no veías el problema. Entonces estabas acumulando activos, no estabas creando riqueza, porque cuando tú compraste Sidor por $2.000 millones, era la misma planta. Lo único fue que tú pusiste 2.000 millones. Distinto hubiese sido que tú hubiese construido 2 plantas por 2.000 millones. Ahí tienes las plantas anteriores y tienes la planta del Estado, si era que tú quieres tener empresa del Estado. Y cuando compraste el Banco de Venezuela, que pagaste $700 millones o $800 millones, era el mismo banco, no creaste un impuesto de trabajo más. Entonces, ese modelo se pudo financiar por el ingreso petrolero. Y luego, cuando el ingreso petrolero empezó a flaquear, empezó a financiarse con deuda, porque ya después que arrancaste el modelo no podías pararlo, porque empezaste a tomar las tierras, empezaste a tomar los supermercados, bueno, tomaste la red de supermercados Éxito, después la convertiste en abasto sanitario, la quebraste y ahora se la estás dando a los iraníes, entonces cuando no has debido tomarla nunca, en fin, entonces el ámbito del Estado empezó a crecer y no se hizo posible su financiamiento con los ingresos ordinarios del petróleo. No se hizo, entonces recurriste a la deuda y entonces te fuiste llenando de deuda. Y como el Estado no se podía endeudar porque su riesgo país era muy alto, entonces recurrió a PDVSA para que se endeudara. Resultado, PDVSA sobreendeudada, con una capacidad de producción limitada, y esto nos ha arrastrado a esta crisis de la actividad económica. Y a eso agrégale el control de precios, el control de cambio, el control de la tasa de interés, el control de todos los precios de la economía, y eso es la mezcla ideal para una economía que no va a crecer, que no tiene incentivos para crecer. O sea tú montas un negocio y te dan libertad cambiaria por unos días, después te quitan la libertad cambiaria, entonces tienes que pasar otra vez por el gobierno para que te den los dólares y te dan el permiso. Entonces nunca va a haber los incentivos para trabajar y para crear riqueza. El otro problema es el de, obviamente, de las capacidades productivas destruidas. O sea, Venezuela, la industria venezolana, hoy no se fabrica un automóvil en Venezuela, hoy no se fabrica un caucho en Venezuela, y estamos hablando de industrias que eran ineficientes, pero estaban allí. La creaste con la sustitución de importación, estaban allí. Pero eso lo podemos extender al sector público. La capacidad instalada en materia de electricidad, sin la cual no hay crecimiento. O sea, cuando hubo la emergencia eléctrica, se declaró la emergencia eléctrica en el año 2009, el Congreso le autorizó a Hugo Chávez $30.000 millones en inversiones. Y hoy estamos peor que como estaban en el 2009. O sea, ¿qué se hizo ese dinero? En materia de distribución de agua, Venezuela, un ser humano debe tener 200 litros de agua disponibles diariamente, Venezuela tiene 20. O sea, es destrucción. La red de telefonía, la red digamos, de transmisión de datos, la red de transporte público. O sea, entonces hay capacidades que fueron no destruidas, desaparecidas en algunos casos. El caso tal vez más visible es el de la industria siderúrgica. Bueno, o sea, se privatizó, luego se estatizó, resultado, hoy no producimos la unidad más baja, ¿cómo llaman? Un kilogramo de acero ni de aluminio, y eso se puede extender a todo. Entonces hay afectaciones importantes a las capacidades de producción, que son daños que en algunos casos son permanentes, como el caso de la inmigración, pues gente que se fue y no va a volver, desde el punto de vista de los recursos humanos. El tercer tema, o el tercer problema es el de la hiperinflación. Bueno, estábamos coqueteando con la hiperinflación, la inflación estaba adormecida por las importaciones del 2012. En el 2012, bueno, esto fue la fiesta de importaciones, $54.000 millones se importó ese año, es cuando Giordani saca la carta. La mayoría de eso fue fuga de capitales, no porque la gente sea mala, es porque si tú estás regalando los dólares, tú pones dólares en la calle, el que pasa agarra los dólares. O sea, la gente no es ni mala ni buena, la gente responde a incentivos. Tú regalas la gasolina y la gente sobreconsume gasolina. Tú no cobras el agua y la gente bota el agua. Tú no cobras la luz y la gente deja la luz prendida. La gente no es mala ni buena, responde a incentivos. Bueno, si el incentivo era tener dólares baratos, pues dame los dólares. O sea, era como una especie de reparto de dólares en la calle, disfrazado de empresarios, con un maletín, le daban en las cuentas a los funcionarios que administraban los dólares y obviamente la fuga de capitales. Entonces, eso estaba escondido allí con las importaciones, y la economía tenía una capacidad de importación muy elevada, que es la que tenía la inflación baja. En la medida en que el Banco Central no pudo sostener, digamos, la tasa de cambio,
empezó a verse la brecha entre la tasa oficial y la tasa paralela. Recadi o Cadivi ya no pudo entregar, Cadivi no pudo entregar los dólares que entregaba antes. Bueno, y vino básicamente el colapso del sistema cambiario y la hiperinflación, aunado al hecho de que el Banco Central estaba financiando a PDVSA con una deuda que PDVSA no podía ni siquiera pagar la nómina en bolívares. Entonces lo pagaba el Banco Central, creaba la expansión monetaria, esos bolívares que la gente no quería iba contra el dólar, empezó a subir y con ello la hiperinflación desde el año 2017. ¿Verdad? Bueno, y lo que tenemos hoy. Y consecuencia de esto, tenemos unos niveles de pobreza nunca visto en Venezuela. Aquello de la pobreza en el 80% en el año 1998 era mentira. Esto fue un cuento que se creó aquí de que el país tenía 80% de pobreza en el 98. No, tenía 35%, según las mejores mediciones. Bueno, ahora estamos, por donde lo veamos, en el mejor indicador, el más perfecto, el más imperfecto, cerca de 80 o más por ciento de pobreza, que vele la cara. Y con un salario mínimo de $1,50, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, 77, la beca mía era 600 bolívares para los del interior de la República, eso eran $150. Y yo me podía comprar el cambio 16 que llegaba de España, el interview que llegaba de España, el último libro de que llegaba del Fondo de Cultura o del siglo XXI, a 5, digamos, 10 bolívares, que eran $2 y tanto. En fin, y bueno, comíamos gratis en la universidad, un desayuno, un almuerzo y una cena que te podían costar fácilmente $3, te lo regalaban. Entonces, eso había que sumarlo a la beca que tenía, pero nosotros no nos dábamos cuenta de eso. Y ahora que lo perdimos, sí, añoramos parte de ese pasado bueno sin desconocer los grandes errores que se cometieron. Y finalmente, el otro problema es que estamos incapacitados para hacer política económica, porque no hay Banco Central. Pero vean, es que tienen que ver la directiva del Banco Central. Tienen que ver los funcionarios que son parte del Banco Central. El Banco Central, bueno, que tuvo a Ernesto Pelzer pues, como su asesor económico, que tuvo a Felipe Paso como su asesor económico, que tuvo a Carlos Rafael Silva como su presidente, que tuvo, bueno, una persona que yo creo que se equivocó en comprender el problema del año 82, que fue Leopoldo Díaz Uruzal, pero que sabía de economía. Tuvo presidentes, unos buenos y otros malos, yo conocí varios, más malos que buenos, pero había una cierta institucionalidad. Ahora ni siquiera las cifras están produciendo. Y bueno, para no decirte el Ministerio de Finanzas, pues desmembrado, no existe. La institucionalidad fiscal y monetaria en Venezuela se acabó. Y se acabó desde hace tiempo. Bueno, nosotros tuvimos en el Ministerio de Finanzas a Rafael Icea. O sea, Rafael Icea eran gente que llegó a asaltar el Tesoro Público. Bueno, Carmen Meléndez, pues ministra de Finanzas. Pues, y entonces, no es la persona, es la desinstitucionalización. El Banco Central tuvo 4 presidentes en 9 meses. Ecleve Betancourt tuvo después a uno que estaba allí en el Banco Central que ocupó el tiempo allí unos días, no me acuerdo cómo se llama su nombre. Después vino Sanguino, que duró 3 meses. Después vino Lobo, que duró 4 meses. Traen este muchacho Calixto Ortega, que no tiene ni idea de qué es un banco central. Entonces, ellos creen, entonces, mucha gente cree que es con la buena voluntad se pueden hacer las cosas. No, la buena voluntad es importante, pero hace falta más que buena voluntad. La próxima, por favor. Para yo ver entonces el tema del desarrollo sustentable, voy a dedicarme a una premisa, arranco esto, ¿no? Y es que la solución a estos problemas pasa por un cambio político y económico. O sea, no insistamos con lo que fracasó. No reiteremos en lo que ya no funcionó. O sea, el modelo basado en el capitalismo de Estado, según el cual el Estado quiere tomar más y más y más y más y más, no va a funcionar. No hay cómo sostener esto. Ni lo pudo sostener el petróleo a $110, que lo que hizo fue encubrir la crisis, ahora menos, con un petróleo que está costando la cesta venezolana, porque CJ ni siquiera publican las cifras, $32, $33, pues está vendiendo con descuento, y nos está costando un barril. Los costos directos son $10 y los costos indirectos son $10 más, $20, $22. Entonces, no tenemos vida con esto. Entonces, hay que producir un cambio político en Venezuela. Y ya entrando en materia económica, poner la economía a crecer con baja inflación, que para mí es el reto, requiere un reordenamiento de la economía. Hay que reordenar la economía, un plan de reordenamiento de la economía que pasa por resolver un problema sin la cual para mí no hay solución, que es el problema de la deuda externa. No hay ahorita posibilidad de acceder al financiamiento, que es fundamental para Venezuela, sin un acuerdo
o un arreglo de este problema de endeudamiento, que por cierto, el default de la deuda es de noviembre del año 2017, cuando no había sanciones. O sea que el problema no son solamente las sanciones, es la macroeconomía, ¿verdad? Porque cuando Maduro dice en el 2017, en plenas elecciones regionales, que no iba a pagar la deuda y que llamaba a los inversionistas que fueran a Venezuela a hablar con él para entenderse, bueno, ahí no había sanciones todavía. Ahora, ¿las sanciones han agravado el problema? Por supuesto que lo han agravado. Entonces, si no hay financiamiento, un país que está en este año, lo máximo que puede producir exportaciones petroleras es de 4.000 o 5.000 millones de dólares, cuando en el 2012 generó 70.000 millones de dólares. Ustedes me dirán, pues, ¿no? ¿Cómo pago la deuda? ¿Cómo pago las importaciones? Y sin importaciones no se puede crecer, porque esa es la otra. Cuando tú quieres cosechar y aumentar la producción agrícola y te volteas y pagas los salarios en Venezuela, pagas los otros costos en Venezuela, también en bolívares. Cuando te vas a ver el tractor es importado. Cuando te vas a ver el caucho es importado. Cuando te vas a ver la semilla es importado. Cuando te ves la cosecha es importada. Entonces siempre va a requerir importaciones para poder crecer, y eso está en el prefacio de un libro de economía. Aquellos que van a crecer autosustentadamente con recursos locales, yo creo que no saben lo que están hablando. Entonces hay que buscar una solución para esta situación. Y yo lo que he planteado es que Venezuela no necesita solamente o requiere un programa de ajuste macroeconómico tradicional, que lo requiere más que eso. Yo he venido planteando que es un gran acuerdo global con los multilaterales, una acción envolvente sobre Venezuela que involucre el Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano, a la Corporación de Andina y Fomento y todas las agencias mundiales de cooperación apoyadas por la ONU, porque no es un problema de ajuste. Este no es Argentina. Argentina tiene muchos problemas, un país en decadencia, igual que Venezuela. Un país en decadencia. Pero bueno, tiene industrias vivas, exportan 10.000 o 12.000 millones de dólares en grano, pero es que eso no es el caso de Venezuela. Tiene un problema de deuda crónico. Argentina, el país que ha hecho más default en la historia de la humanidad, creo yo, pero tiene una cierta institucionalidad. Ese no es el caso de Venezuela. Venezuela necesita algo más que un programa de ajuste macroeconómico, ¿verdad? Es un programa de salvataje global apoyado por los organismos multilaterales que están dispuestos a poner 60.000 millones de dólares, 50.000, para poder adentrarse en un programa de reordenamiento de la economía, limpiar déficit fiscal, resolver el problema de la deuda, reanimar las importaciones. Hay gente que dice, bueno chicos, pero ¿por qué no vendemos PDVSA? Porque ¿cómo vas a vender PDVSA, por favor? ¿Cuánto te van a dar por PDVSA ahorita si puedes a venderla? O sea, ¿cuánto vale PDVSA ahorita? ¿Vas a regalar PDVSA para pagar la deuda? Eso sería un disparate. O sea, hay gente que dice, bueno, vamos a privatizar la industria petrolera. No se puede privatizar, porque el recurso es un don natural, eso no es una riqueza creada. Mira, eso está en la intervención que hizo el conde de Mirabeau en la constituyente francesa, que es la exposición más brillante sobre la necesidad que el Estado tenga la propiedad de los recursos, que el único país que no lo tiene es Estados Unidos, para una parte, porque para otra parte sí hay propiedad pública del recurso. Lo que primero es la actividad, la extracción, la producción, etc. Entonces, el conde de Mirabeau, en ese discurso en la constituyente francesa, él dice que la única forma de desarrollar no era petróleo, eran los bitúmenes y los metales, es que eso sea el Estado. Porque si es privado, el privado no tiene interés directamente en explotarlo él, sino tiene que darlo en concesión. Y eso fue lo que privó en Venezuela. La próxima, por favor. Entonces, bueno, lo anterior es lo que te permite empezar a reanudar el crecimiento, obviamente mediado pues, por el tema de los derechos de propiedad, el tema de las reglas del juego, el respeto a la ley. Ahora, ya en el segundo tema, el de la hiperinflación, bueno, es igual, o sea, es lo mismo prácticamente. O sea, no hay solución al problema de la hiperinflación si no resuelve el problema fiscal. Y para resolver el problema fiscal tiene que resolver el problema de la deuda. Y para resolver el problema de la deuda tiene que tener el financiamiento externo. Porque si no, nunca vas a producir petróleo, PDVSA va a tener los déficits, y con los déficits va a ir el Banco Central a que le descuente los pagarés, eso emite dinero. Bueno, ¿ustedes saben cuánto es la deuda de PDVSA con el Banco Central ahorita? Si la ponemos en dólares, a la tasa oficial, casi 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares de la deuda de PDVSA con el Banco Central. O sea, el lápiz que tiene el oficinista de PDVSA se lo compra el Banco Central. PDVSA no produce ni siquiera eso. O sea, no genera absolutamente ninguna caja. Y eso es lo que te crea el problema de la hiperinflación. La hiperinflación no es que unos tipos venden caro, no. Tú tendrías que preguntarte, bueno, ¿y por qué venden caro? ¿Y por qué antes no vendían caro? Y después cuando se acaba la hiperinflación, que es la experiencia, eran los mismos comerciantes que antes vendían caro, pero ahora
según esa teoría, venden barato. ¿Por qué? Bueno, porque cambiaron las condiciones macroeconómicas. Entonces, no es un problema de especulación, de que los tipos ganan de más, eso es mentira, es un problema de la macroeconomía. Y hay que entonces centrarse en esto. Y lo otro es, yo creo que el Bolívar, ya creado por Guzmán Blanco, 1700 y tanto, 50 y tanto, 1850 y tanto, 74 creo que fue la creación del Bolívar, yo creo que ya esa moneda para mí ya no tiene ningún sentido tenerla. Es una moneda que ha sido sometida a 2 reconversiones monetarias y debe ir para una tercera, le han quitado 8 ceros. La tasa de cambio que era de 4.30 por 40 años, o por 30 y tantos años, 4.30 bolívares de verdad, era 4, 1, 2, 3, 4 y 30 céntimos, ¿verdad? Ahorita son, en este momento son 26, está en 270, son 27 billones de bolívares por $1. Nadie cree en el bolívar. Entonces, tú puedes hacer el ajuste fiscal, pero si la gente le tiene desconfianza a la moneda que sirve para referenciar los precios, no hay solución. Entonces, yo he pensado que hay que hacer una especie de gran reforma monetaria, apoyada por este gran plan, sustituir el bolívar como moneda y elegir una nueva moneda que para mí no es el dólar. Bueno, los que quieran dolarizar la economía, que se vean el espejo de Ecuador. Una economía que no crece, está atada de mano porque no puede hacer política económica. Claro, yo entiendo que sacar una moneda nueva, instituir una moneda nueva es un problema de la credibilidad, porque si tiene la posibilidad de devaluarla, el primer problema que tenga el gobierno la va a devaluar para buscar los ingresos fiscales, porque ningún gobierno quiere ajustar. El único gobierno aquí en Venezuela que hizo un ajuste, pero de verdad severo y más o menos draconiano, duro, fue Rómulo Betancourt. En el año 1961, cuando el plan llamado Carrillo-Batalla se planteó reducir 10% los salarios de los empleados públicos, con excepción, porque la gente cree que fue generalizado, no, con excepción de los que ganaran menos de 300 bolívares mensuales, que para su época eran $90. Los que ganaran hasta $90, o sea, 300 bolívares mensuales, no se les bajó el salario, sino los que estaban por encima. Pero eso significó un esfuerzo fundamental. Eso significó, digamos, apretarse las manos, y el primero que se lo bajó fue el presidente. Eso no lo ha hecho ningún gobierno. Pocos gobiernos han hecho eso en el mundo. Bajar los salarios nominales, porque lo que es el salario real por la inflación. Entonces, bueno, ¿cómo llaman? Entró en negociaciones con las compañías petroleras porque no daba más el pago de los impuestos, ¿verdad? Una política monetaria tremenda, para pagar, estricta, rígida, para parar la fuga de capital. El país tenía, cuando entregó Pérez Jiménez en el año 1900, cuando tumbaron a Pérez Jiménez, pues, es decir, el 23 de enero, el país tenía, antes de ese día, tenía 1.477 millones de dólares. Cuando tomó Betancourt la presidencia tenía 650. Perdió más de la mitad de las reservas internacionales por fuga de capitales. Bueno, y no querían llegar a un acuerdo, pero no querían poner el control de cambio, porque el Mayobre, que era el ministro de Hacienda, y Alfonso Espinosa, que era el presidente del Banco Central, fueron al Fondo Monetario a solicitar un acuerdo stand-by aprobado por el director del Banco Central, por el director del Fondo Monetario, pero la resistencia interna, la crítica al gobierno, que no tenía mayoría en el Congreso, Betancourt dijo que no podía, no quiso pues, firmar el acuerdo por $100 millones, que era el financiamiento que se le iba a entregar el Fondo Monetario. Ya estaba aprobado por el jefe del hemisferio occidental, que era un señor llamado Jorge del Canto, creo que era un mexicano, o un chileno, y que habían aprobado el préstamo. Entonces, Betancourt no usó el préstamo, entonces se fue por un ajuste macroeconómico. Eso no lo hace cualquiera. De manera tal que ese tipo de acciones fiscales, monetarias, que son difíciles de tomar, de adoptar, son las condiciones para darle estabilidad a una moneda. Porque si no, cada vez que tengo un problema vas a devaluar. Entonces al devaluar una vez, rompes el cortinito, entonces sigues devaluando, porque necesitas resolver un problema fiscal. Distinto es que tú tengas un problema de caída del precio del petróleo, que si no es coyuntural, tienes que hacer una devaluación, a que vayas a devaluar porque quiere financiar una represa, no tiene bolívares, o quiere pagar un aumento salarial, entonces le mete el Banco Central una devaluación, tiene más bolívares por el dólar, entonces ahí te empieza a recurrir al financiamiento monetario para hacer eso. Y lo otro es rehacer el Banco Central. Yo soy partidario de eliminar el Banco Central ahorita y crear una cosa que se llama autoridad monetaria. Quitarle todas las funciones estadísticas al Banco Central, eso que lo haga el INE,
quitarle, salvo las funciones monetarias, que el Banco Central no tiene por qué calcular índice de inflación, porque si tú eres el que calcula la inflación, y esa es tu responsabilidad como hacedor de política, tiene una contradicción. ¿Por qué? Porque bueno, tú eres el que hace el índice y te van a evaluar por el índice que tú haces. Entonces, en ninguna parte los bancos centrales ya no hacen índice de inflación. Reducir el Banco Central a lo mínimo, mínimo que sea una autoridad monetaria, estrictamente monetaria, reducirlo, encogerlo, eso pues, en ese edificio de 24 pisos que fue pensado pues en su momento para tener allí la Tesorería Nacional, el Fondo de Inversiones de Venezuela después, ¿no? Toda aquella maquinaria gigantesca. Bueno, para que usted tenga una idea, el departamento, la gerencia de recursos humanos del Banco Central es más grande que la gerencia de investigaciones económicas. Porque empieza a crecer, entonces empieza a devorarse los recursos. Claro, como es el que crea el dinero, entonces no tiene prácticamente restricción presupuestaria en Bolívar. Entonces, bueno, ahora sí la está teniendo. Entonces, reducir el Banco Central a lo mínimo y concentrarlo en una sola cosa, su objetivo de controlar la inflación. La próxima, por favor. La próxima. Bueno, y todo ello tiene que estar acompañado por un programa social. Hay gente que dice que la mejor política económica, social es una buena política económica que crea empleo, que crea oportunidades, y eso es verdad. Pero en la situación de Venezuela yo no creo que eso sea suficiente. Hace falta un programa social. Hay familias, hay media generación en Venezuela que está perdida, que no se capacitó, que el hambre los hizo seres seriamente afectados en conocimiento, en cognitividad, o sea, la capacidad de asimilar conocimiento. El nivel de educación de las escuelas públicas y privadas es en el subsuelo, y gente que tiene 10 años pasando hambre, niños que prácticamente ya no tienen las mismas oportunidades. Eso hay que hacer, eso no se lo puede dejar al mercado. Tiene que haber un plan de financiamiento externo. Eso no es un problema de Bolívar, es un problema de dólares, de euros y de cooperación internacional. Y creo que ese plan social tiene que hacerse con donantes. Hay gente que dice, bueno, que está pidiéndole al mundo. Sí, hay que pedirle al mundo, claro, que nos ayude. ¿Por qué hay que pedirle al mundo? Porque es que alguien tenía una casa, se le quemó la casa y no tiene crédito. ¿Dónde vive esa persona? No tiene dónde vivir. Entonces él tiene que buscar a quien lo ayude a levantarse. Disculpe, para que podamos redondear. Terminado. Gracias. Gracias, disculpe. Pero estuve en el tiempo, don Manuel. Estás un poco excedido sin el crédito de Jacqueline, pero con el crédito de Jacqueline recortamos. He terminado. Ah, bueno, perfecto. Agradezco mucho y lamento haber cortado un poco el tiempo, pero de todas maneras el profesor José tendrá otros 3 minutos importantes para poder de alguna manera comentar las preguntas y respuestas que tengan. Acá alguien prendió un taladro, lo lamento, pero otro problema técnico. Voy a leer la pregunta para el doctor Delicio, que tiene que ver fundamentalmente con el problema de la opinión que puede tener Antonio Delicio en relación a la propuesta de Marcela León, que se refiere a la ecologización de la economía. ¿Qué oportunidades se observan en la economía venezolana para un proceso de aprovechamiento de las energías renovables, por ejemplo? Y la otra pregunta de Magali Valdés, también para el profesor Antonio Delicio, se refiere a qué autores han trabajado el modelo de descentralización o los modelos de centralización en cuanto a las políticas de desarrollo nacional. Esas son 2 preguntas para Antonio. Antonio, tienes unos 3 minutos para responderlas, pero antes de pasar a tus respuestas, vamos a tener un par o 3 intervenciones muy breves sobre personas que quieran comentar o hacer preguntas en vivo. Creo que la primera que está anotada en esa cuestión es nuestra amiga Oli Millán,
que creo que si estás prevenida al bate, puedes de alguna manera hacer tu pregunta o tu comentario en 2 minutos. Y creo que hay otra persona anotada por ahí, así que fundamentalmente vamos con Oli. Oli, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Se escucha? Adelante. Sí, te Gracias. escuchamos perfecto. Gracias, de verdad, las intervenciones han sido extraordinarias. Creo que ubican un tema importante sobre Venezuela, la megacrisis venezolana, pero también en el marco de las perspectivas y los desafíos que como país tenemos, producto de, bueno, de toda la crisis civilizatoria en la cual estamos inmersos, ¿no? Era un comentario y una pregunta a José Guerra. Muy buena tu intervención, José. Yo la comparto en su totalidad. Sin embargo, yo creo que hay un tema que no se aborda, o los economistas muy poco lo abordan, o algunos economistas muy poco lo abordan, y es el tema de la economía social. Yo creo que si estamos hablando de las perspectivas y la solución a la crisis venezolana, no se puede entender la solución a la crisis venezolana, y sobre todo atendiendo los desafíos que de alguna manera abordó también el profesor Antonio Delicio, y también lo abordó la profesora. No se puede entender si no le damos espacio y visibilizamos el tema de la economía social y solidaria. Porque no es un asunto solamente de una política social, desde una mirada asistencialista. Eso requiere una visión desde el punto de vista epistemológica inclusive diferente, donde es obvio que los desafíos que enfrenta el país, la solución a la profunda crisis que tiene el país, no se puede mirar solamente desde el ámbito estrictamente del Estado, estrictamente desde el sector privado, si no se incorpora a la gente y no se da precisamente a la gente desde el ámbito de ir construyendo un tejido social, productivo, incluyente y de justicia social. A eso me refería y quería escuchar, José, tu comentario al respecto. Gracias. Bueno, no sé si tenemos a otra persona que quiera pedir la palabra. Adelante, si es una intervención tan breve y precisa como la de Oli, mejor. No sé si alguien tiene la mano levantada por acá, no lo noto. Pero bueno, mientras las personas se anotan o levantan la mano o pasan sus preguntas por el Facebook o por el YouTube, nosotros podemos de una vez pasar con el doctor Antonio Delicio y va respondiendo las preguntas que ya le habían realizado. Doctor, ¿está por ahí? Sí, por aquí estoy. Por aquí Por ando. favor, tiene unos 3 minutos, 4 minutos máximo para la respuesta. Bueno, voy Gracias. a redondear también incluyendo una pregunta que hace Leonardo Vera por el chat. Aquí en Venezuela hablar de descentralización parece que es una herejía. Y entonces, bueno, no hay en este momento ninguna iniciativa, ¿verdad?, que permita hablar de descentralización, menos en el contexto actual donde la recentralización ha sido un norte, y todo lo que se intentó avanzar hasta finales del siglo XX, particularmente con las elecciones de alcaldes y gobernadores, ustedes han visto, bueno, que inclusive en lo político ha habido un retroceso. Es allí donde también quiero agregar un comentario a lo que Leonardo Vera está inquietado acerca de instituciones que podrían adelantar. Yo creo que si no hay cambio político va a ser complicado. Va a ser complicado. No soy tan optimista como Víctor Álvarez por lo que estaba viendo, que no me pregunta a mí, pero sí le pregunta a José, que si la actual AN puede hacer algo, o inclusive la constituyente pudiese hacer algo. Yo creo que no hay ninguna intención ni de
descentralizar ni de impulsar una economía basada en criterios ecológicos, en criterios biológicos. Y claro, ahí hay cosas que no toqué en la presentación, pero que sería importante, por ejemplo, lo de las energías alternativas, un gran sector generador de empleo, pero ahí en este ciclo de foro va a haber una presentación, un foro específicamente allí, y también, bueno, lo que significa la economía de reciclaje, bueno, de la economía circular que se convierte en otro aspecto. Entonces, desgraciadamente uno quisiera ser más optimista, pero si no hay cambio político, el cambio político en la cabeza, en quienes conducen el poder en Venezuela, va a ser difícil ni la descentralización ni el impulso a esta economía. Por ahora se sigue convirtiendo de alguna manera sencillamente en iniciativas. Están recogidas efectivamente, sí, en el Plan País que ha venido adelantando en la Asamblea Nacional y que a mí me ha tocado coordinar el área de ambiente. Además, también para noticia de todo ese Plan País, a pesar de las dificultades, ya hay un documento que ha sido introducido en las multilaterales y bueno, ahí está un elemento que pudiese ayudarnos y donde muchos de los planteamientos que hice aquí sobre la descentralización particularmente y sobre el apuntalamiento de algunos sectores de la bioeconomía y la ecoeconomía están recogidos. Por último, con respecto a las posibilidades que la economía ecológica tiene, hay experiencias en el mundo, hay experiencias que son importantes. Yo creo que uno de los grandes fracasos, uno de los grandes errores que se cometió en estos últimos 20 años fue haber salido de la Comunidad Andina de Naciones. Digo esto porque si hay países que se han venido preocupando por todo lo que significa, por ejemplo, el caso de la biopiratería, son precisamente los países andinos y particularmente dentro de los países andinos, Perú y Colombia han tenido una acción, una actividad, sobre todo Perú, importante con el logro, ¿verdad?, de desmarcar, desregularizar o de tratar de revertir el proceso de patentes, ¿verdad?, que dentro de la lógica, para llamarlo de alguna manera, del mundo industrializado, bueno, el que produce la patente es el que tiene posteriormente el dominio total del recurso. El caso de Perú es bien particular en ese sentido con el camu camu, donde los productores de camu camu, ¿verdad?, en Perú no pueden acceder a los mercados donde la patente que también se realizó en Estados Unidos tiene el mercado, tiene el nicho de mercado. Entonces, bueno, una situación ahí complicada y ojalá que dentro de los distintos avances que deberíamos hacer una vez que exista un cambio de gobierno, no soy muy optimista que en la situación actual de política del país se pueda avanzar en algo que no sea más allá que la destrucción minera, el empobrecimiento de la gente, la marginalidad y marginalización de los grupos sociales de base, no solamente los indígenas, sino todo lo que significa comunidad organizada, no paragubernamentalmente organizada, sino organizada de acuerdo a criterios de autonomía, pues se puede avanzar. Lo dejo hasta ahí para no usufructuar más del tiempo. Gracias, doctor, y por supuesto que no hay usurpación ni usufructa ningún tiempo, es todo suyo. Bueno, quisiera darle la palabra a nuestra amiga Ligia Perdomo. No sé si Ligia estás por ahí y estás prevenida al bate. Sí, sí estoy, aquí estoy. ¿Me oyes? Genial. Perfecto, buenos días. Bueno, yo quería hacer una pregunta directamente a la doctora Richter, ¿no? En los hechos, el gobierno acabó con la razón de ser de los sindicatos. Los derechos adquiridos con el tiempo pues, se han ido fumando por las malas políticas económicas principalmente, aunque también ha habido alguna intencionalidad para restar un poco poder a este movimiento que evidentemente habían ganado a lo largo de los años. Y la pandemia solo vino en realidad a agravar la precaria situación de los trabajadores, ¿no?
Y tomando en cuenta lo que usted dijo, doctora Richter, sobre los contratos individuales a los cuales están apelando algunas empresas que están cambiando de mano para poder sobrevivir, esto me lleva a preguntar si nuestra realidad llevará a una desaparición de los sindicatos o en todo caso a una reconceptualización, tomando en cuenta todo esto, lo que nos está pasando hoy día. Respondo. Sí. Por favor, si puede hablar Leonardo Vera, si estás, si me oyes y si puedes intervenir en 2 minutos que el taladro volvió a surgir. No, mi pregunta era para Antonio Dilicio y ya la verdad la respondió. Yo quisiera más bien que otros pudieran tener la oportunidad de preguntar. Gracias Manuel. Bueno, excelente, Antonio, si puedes responder esa pregunta de Leonardo y después vamos con las intervenciones de José y de Jacqueline. Adelante. No, yo creo que ya Antonio, incluso la última intervención que hizo fue justamente en relación a mi pregunta. Mi pregunta era cómo iniciar ese proceso de ecodesarrollo, que es más o menos lo que él describe, y qué iniciativas institucionales él imagina, qué hay que hacer con el Ministerio del Ambiente, si hay que crear un Ministerio del Ambiente, qué tipo de autoridad ambiental, cómo regular el proceso, cómo inscribir esa visión en un plan de desarrollo. Y él habló un poco de eso, entonces yo no quisiera repetirla, pues. Bueno, perfecto. Te agradecemos No puedo mucho complementar. tan amplia generosidad. Pero ¿quieres comentar algo, Antonio? Sí, bueno, que claro, quería nada más ahondar en cuanto a que efectivamente toca a Leonardo un tema que es sensible y que lo despaché de una manera quizás muy rápida con eso de lo brumoso que significa en este momento tener 2 ministerios, no solamente brumoso, sino realmente ineficiente tener 2 ministerios que se autocalifican de ecodesarrollo, de ecosocialismo, perdón, y que una de las iniciativas para impulsar una propuesta de economía sustentable, economía ecológica, economía circular, economía del cambio climático tiene que ser con la reinstitucionalización ambiental del país. El primer paso que hay que hacer, y eso está contemplado efectivamente también en el Plan País de Ambiente, es crear un Ministerio de Ambiente y Sostenibilidad, donde además de las viejas funciones que siempre el Ministerio del Ambiente anterior tenía en sus manos, abrirse particularmente a todo este proceso, ¿verdad?, económico, a toda esta variante que un siglo que va a estar signado por el cambio climático obliga y que, bueno, efectivamente la economía no puede andar sola, no puede pensarse que está cerrada en sí mismo, sino que la economía tiene que responder, por supuesto, a la sociedad, como bien Jackie y todos los que han planteado la necesidad del trabajo inclusivo, el trabajo social, pero también hay que recordar que la economía, que es la administración del eco, de la ecología, no puede estar divorciada, ¿verdad?, de la ecología, que es el estudio de ese eco, de esa casa grande. Entonces, eso fue quizás una falla que tuvimos hasta quizás en el marco del país rentista, un ministerio del ambiente no tenía por qué encargarse de la economía, pero dentro de esta perspectiva de país post-rentista, que nos toca asumir como reto del siglo XXI, efectivamente un Ministerio del Ambiente tiene que estar coordinando acciones con agricultura, con industria, con ciencia y tecnología para activar procesos económicos, encadenamientos económicos que vayan desde aguas arriba, de lo ecológico y lo biológico, hasta aguas abajo y generar, bueno, las patentes de medicina, pues generar los bioproductos de construcción y todo lo que significa la elaboración, la manufactura que le da valor agregado a la naturaleza por parte del ser humano. Ya. Bueno, muy bien. Te agradezco mucho la síntesis que hiciste y la respuesta que cierra el ciclo. Ahora quiero leer un par de preguntas del profesor Douglas Becerra para Jacqueline Richter.
La primera pregunta sería, ¿cómo se puede hacer una economía social en un país literalmente quebrado? A largo plazo, el tema de la deuda será estructural y puede influir en un bajo crecimiento. En esa misma pregunta, más o menos pregunta él, ¿cómo se puede recuperar el salario de la clase obrera en esas circunstancias? Jacqueline, todo tuyo. Bueno, primero tengo una pregunta de Ligia. Hola Ligia, ¿cómo estás? Y esa pregunta me gustaría también contar con el apoyo de Marcela, que es la que sabe más de eso, y además con mucho esfuerzo crearon hace poco una central sindical en el país. Mira, yo creo que el golpe definitivo a la noción de derechos adquiridos se la dio la devaluación del 2018. Y ese aumento sideral, que en ese momento todo el mundo decía del salario mínimo, pero con eso, ¿qué implicó esa devaluación? Que uno de los derechos más valorados por la clase trabajadora, que eran las prestaciones sociales, es decir, que cualquier trabajador de este país sabía que tenía un ahorro que le iba a permitir no solo sobrevivir al desempleo, sino mejorar en diversos aspectos su calidad de vida. Si en este país todo el mundo vivía pendiente de ir a pedir un adelanto de prestaciones en algunos momentos para hacer arreglos de casa, la noción, inclusive después, y se terminó de destruir el otro gran concepto, salario. No se puede llamar salario a un ingreso de $2. Eso no es salario. Entonces, hay una destrucción completa de los mecanismos que ha tenido cotidianamente la clase trabajadora para mejorar su calidad de vida. Y eso implica que en el día de mañana la reconstrucción económica va a ser a costa de los trabajadores, a costa de sus organizaciones. Creo que no. Creo que, y ahí por eso yo decía, esto tiene que ser un proceso con una alta intervención estatal y con bastantes límites y frenos. ¿Por qué? No es porque los empresarios sean malos, no es un problema de ser bueno o ser malo. ¿Qué es lo mejor en la vida de una empresa? Tener un poder que les limite la forma de organizarla o hacer las cosas como la empresa cree que deben hacerse. Obviamente hacer las cosas como la empresa debe hacerse, cree que debe hacerse. Entonces, no es un problema como decía José, de ser bueno o ser malo, sino de intereses diferentes. Y por eso es tan importante una institucionalidad, un Estado de Derecho, unas instituciones que permitan cumplir las funciones de mediación en el conflicto histórico que no va a desaparecer entre capital y trabajo. Y yo a veces lo digo a modo de chiste, a mis estudiantes. Si usted es trabajador, ¿qué quiere? ¿Trabajar 8 horas y ganar 1.000 o trabajar 4 horas y ganar 1.000? Y si usted es empleador, ¿qué quiere? Que le trabaje las 8 horas por 1.000 o por 400. Ni el empleador es un explotador, ni el trabajador es un vago. Son intereses diversos. Y esos intereses hay que crear cauces para trabajarlos, para transformarlos y para buscar acuerdos. No es posible desarrollo sostenible sin organizaciones sindicales fuertes que defiendan el empleo productivo. ¿Cómo se recupera el salario? Yo creo que la única forma de recuperar el salario es salir de este gobierno. Es imposible con las políticas económicas que tiene este gobierno plantearse la recuperación no solo del salario del país, y eso requiere un gran acuerdo nacional, y en un acuerdo nacional en la cual todos los sectores estemos conscientes que tenemos que sacrificar, pero no que el sacrificio sea como se ha hecho hasta este momento a costa de los trabajadores. Ojo, no ha sido solo en Venezuela. La pandemia ha hecho que el mayor costo lo estén llevando los trabajadores, inclusive algunos empleadores en otras partes le están viendo todas las ventajas del mundo al teletrabajo, porque claro, en nuestro país la electricidad es barata, el agua es barata,
pero en los países que esos servicios son costosos, la cuenta que le ha llegado a la empresa en estos 3 o 4 meses ha sido muy reducida. Y la cuenta que me llegó a mí como trabajadora en mi casa fue mucho más alta. Entonces, ¿y qué estoy haciendo con eso? Estoy trasladando costos de producción hacia el trabajador. Por eso el tema del teletrabajo y la regulación del tema de teletrabajo va a ser un tema central en los próximos meses. Muchas gracias. De nada, Ligia. ¿Aló? ¿Aló? Sí, José. Yo puedo responder allí lo de que me planteó Oli, ¿verdad? Claro que sí. Sí, Dale. bueno, mira, yo lo que creo que están de acuerdo con ella. El problema es, ¿cómo se llama? Incentivar el emprendimiento de la gente. O sea, que dejen a la gente trabajar. Es decir, hay creaciones. Mira, esta crisis de la pandemia ha demostrado la capacidad de ajuste de la gente, el delivery, los pequeños negocios que van surgiendo. Siempre hay una oportunidad, ¿no? Ahora, yo voy a entender por economía social, no a la pequeña y mediana industria, que es siempre un tema recurrente, sino a la capacidad de que hayan distintas formas de propiedad. Yo creo en eso perfectamente. Yo creo en que la gente tiene que ser propietaria, pues, y hay que buscar el mecanismo para que sea propietario. Ahora, el problema está que si eso se puede hacer del Estado. Esa es la gran duda, porque aquí se incentivó cooperativa. Esto fue un aluvión de cooperativas, toda esta falsa cooperativa, pero sí, estoy de acuerdo con Oli, de que hay que crear un marco para el emprendimiento y para que haya formas asociativas en la cual la gente pueda trabajar. Yo creo que esto es fundamental, pero sobre todo eso, que el pequeño pues, se pueda transformar en grande y que las formas cooperativas, asociativas de trabajadores que no son la empresa capitalista normal como la conocemos, puedan florecer y puedan prosperar, incentivadas por el Estado, incentivadas, no apoyadas por el Estado o como empresa del Estado. Muchas gracias. Marcela, ¿quieres comentar algo o no tienes nada a la mano? ¿Me oyes? Manuel, Marcela, Marcela tiene un planteamiento en el chat como Víctor. Lo puedo hacer, buenas tardes. ¿Cómo Sí, están? porque, o sea, lo que quiero explicar es que yo también, mi conexión se ha parado y cuando eso pasa y volvemos a la sala, no se pueden ver las preguntas porque se reinicia el chat. Entonces, recuerdo que ambos eran planteamientos extensos, entonces yo lo que diría es que, bueno, breve, trataran de hacerlo. Creo que Manuel acaba de perder su internet. Para que no se queden en el aire. Ligia, recuerdo que tenía una pregunta también dirigida a José sobre por qué cambiar el nombre de la moneda, o sea, por qué, no sé, Ligia, si la incluiste en tu reflexión antes, pero en todo caso es lo que pasa y por eso eventualmente los invitamos a abrir el micrófono, porque este asunto con el internet no nos permite estar al día con las preguntas, eso. Entonces, bueno, estaba... Marcela, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, pero como no te entendí, ¿puedo hablar? Sí, puedes hacer tu planteamiento. Ah, ok. No, simplemente desde el punto de vista de los trabajadores y alternativos en el sector de los derechos humanos laborales y sindicales. Evidentemente que la transición por el clima para nosotros como Central de Trabajadores es un tema que trataban a la profesora Jacqueline hace un rato en relación a cómo deben ser los indicadores de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 del ODS 8 articulado ¿Me oyen? No, Marcela, ¿Me oyen? te escuchamos muy mal, muy entrecortado. Yo te sugeriría apagar la cámara, y que lo intentes así, si no, entonces Ok. seguir en el derecho de Ok, palabra. ok.
la cuestión es la siguiente. Quería hacer un comentario en relación a la pregunta que le hicieron a la profesora Jacqueline, porque evidentemente el movimiento sindical en Venezuela, en América Latina y en el mundo se está autorreformando ante el nuevo mundo de las relaciones de trabajo. Recientemente en el Congreso de Derecho Laboral se están estableciendo nuevas en relación al concepto de trabajadores, a las clasificaciones de trabajadores y a las características de la subordinación y del salario. Próximamente habrá cambios en el mundo del derecho del trabajo y es probable que nuestra legislación deba ser reformada. Todos vamos a ser trabajadores y la caracterización va a variar en virtud de que ya esos elementos que se consideraban para decir que un trabajo formal o un trabajo es informal van a ir cambiando hacia el mundo de la protección social. Van a haber muchos cambios producto de las nuevas relaciones de trabajo y algunos laboralistas dicen que anteriormente se hablaba de periodos antes de Cristo y después de Cristo, y ahora se habla de un periodo laboral antes del COVID y después del COVID, de la COVID. En consecuencia, el mundo del trabajo está cambiando, vienen autorreformas sindicales, nuevas formas de organización en función de las nuevas relaciones, el teletrabajo, el trabajo a distancia, y las nuevas formas como la robótica, la mecatrónica y todo el impacto de la inteligencia artificial. Venezuela debe adentrarse a ese mundo y el movimiento sindical también. Entonces, debemos estar preparados para los cambios que vienen. Muy bien, gracias, Marcela. Voy a leer la pregunta de Ramón. Ramón Rosales, otra pregunta de Víctor que van para José, para ir cerrando la sesión de hoy, la sesión 2, y la de Víctor Álvarez, que no pude ver bien porque el internet se ha caído 10 veces, la conexión se ha caído 10 veces, y cada vez que se cierra se borra el chat, y bueno, ha sido un poco complicado por ese respecto. Entonces, pido disculpas y voy con esto, ¿no? Víctor Álvarez, primero felicita a la presentación del profesor José Guerra. Manuel, disculpa, Víctor está diciendo que va a intentar activar su micrófono para hacer su planteamiento. Ah, bueno, mejor aún. Por favor, Eso es lo que le habíamos pedido. Perfecto. ¿Estás ahí, Víctor? Sí, por aquí estoy. ¿Si me oyen? Dale. ¿Sí? Sí, adelante, adelante. Ok. Bueno, saludos a todos. Grato este reencuentro virtual. Un saludo especial para nuestro querido amigo José Guerra. Creo que ha sido muy buena su aporte, su presentación, ¿no? José, te planteaba en la pregunta, bueno, que esencialmente estoy de acuerdo contigo, ¿no? En que el modelo económico basado en la estatización de la economía fracasó, debe ser superado. De acuerdo también con uno de los planteamientos que hacías en una de las láminas sobre el hecho de que sin cambio político no habrá cambio económico, ¿no? Ahora, si bien compartimos estos principios, no es importante que veamos cosas que están pasando, ¿no? En estos momentos se observa un creciente proceso de desestatización y privatización, ¿no? Incluso casos emblemáticos como las tiendas Club, ¿no? Han sido privatizados y hoy en sus locales se multiplica toda esta cadena de supermercados iraníes y ya se anuncian otras inversiones privadas en ese campo, ¿no? Lo mismo se está planteando en la industria petrolera, en la privatización de las refinerías, promoción de la inversión privada en empresas básicas y otras empresas estatales, ¿no? Que como todos sabemos terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo y por la corrupción, y que bueno, el gobierno ya quiere salir de ellas, ¿no? Porque entiende que no puede seguir sosteniéndolas a punta de emitir dinero inflacionario por todo el impacto que eso tiene sobre el ingreso de los hogares, el empobrecimiento y el malestar social. Entonces, pareciera, ¿no? Que la asesoría china finalmente se está haciendo sentir, ¿no? Estas orientaciones de promover la inversión privada
en esos sectores que fueron monopolizados por el Estado, y en un escenario, ¿no?, donde la Asamblea Nacional sea electa y termine controlada por el oficialismo o con una oposición dispuesta a pactar con el gobierno, se pudiera reformar el marco legal, ¿no?, para permitir la inversión privada en estos sectores y superar ese modelo. Entonces me gustaría ver cómo tú observas este proceso, ¿no? Y qué tendencias pudieras describir, ¿no?, en torno al mismo. Eso era, José. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante, José. Es la pregunta de Víctor, ¿verdad? Sí, tengo dos preguntas más para ti. Si quieres te las leo ahora. Entonces, léelas todas y hazme una recapitulación de la de Víctor ahí, porque fue un poquito extensa. Ok, cómo no. Te hago... ¿Aló? Creo que Manuel se volvió a caer, no sé cuáles eran las preguntas que él tenía para ti, pero Víctor, que logramos tomar unas fotos de su pregunta. Anaís, no te estamos escuchando entrecortado. Lo que estaba planteando era que él está de acuerdo contigo en que el modelo... voy a leer la pregunta de Víctor, ¿me escuchan? Aló, Anaís, se cayó y volví a regresar. ¿Me oye? Sí, dale tú. Sí, lo que pasa es que fíjate, Víctor, o sea, José pedía que se reformulara un poco la pregunta de Víctor porque le había parecido que estaba un poco difuso el planteamiento. Entonces, lo que está planteando Víctor es tomar la palabra para formular su pregunta y cerrar esta ronda más las dos que te quedan por leer. Si quieres, te leo las preguntas de una vez, José, y dale, léelo. Ok. Víctor más o menos plantea que el modelo de estatización ha fracasado y que debe ser superado, pero que en la actualidad hay un proceso de privatización importante que tiene como centro a los asesores chinos que de alguna manera están presionando para la apertura de la economía. Incluso las tiendas club han sido privatizadas y que hay procesos de privatización incipientes en PDVSA. Entonces, la pregunta de Víctor es ¿cómo observas tú ese proceso? Adelante, José. No, pero formúlame las otras dos para responderlas Las todas. otras dos también. Okay. Sí, por las favor. otras dos son de Ramón Rosales y se refieren a cuáles serían las posibilidades de reestructuración de la deuda externa, si hay una posibilidad de una quita en la deuda externa. Y la otra es cuál es el tamaño de la economía sumergida en Venezuela. Ok, bueno, sobre lo de Víctor, también le escuché que si puede haber un acuerdo para resolver algunos temas con el gobierno. Eso te puedo decir, Víctor, cuando nosotros asumimos, mira, yo hice el esfuerzo hasta donde pude, hasta donde no pude, por llegar a un acuerdo. Ahora me viene a la mente el caso Bono 2020, se lo plantea Asdrúbal Chávez, a Uber Roa, a Héctor Rodríguez, no se vayan por ese camino, no pongan a Sigo como garantía. Y bueno, se fueron por ahí ven donde estamos ahora, ¿no? El gobierno contrató con Francisco Rodríguez en el marco de UNASUR, Leonel Fernández, Samper, un acuerdo. Francisco elaboró un documento, el documento ni siquiera Maduro atendió a Francisco, lo mandó a atender prácticamente con el portero de la presidencia. Es decir, el problema es que yo no creo que hemos entendido bien la naturaleza de la gente que está gobernando. Para mí, esto es lo que se llama la izquierda pre-neolítica, pre-paleolítica, que nunca reflexionó sobre nada, nunca pensó sobre nada. Entonces, bueno, ahí estamos. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Probablemente lo que está ocurriendo es un esfuerzo gigantesco por una privatización desordenada, creando nichos. Entonces le entregan, en lugar de vender, declarar en venta las instalaciones bicentenarias, se le entregan a los iraníes.
en lugar de hacer una licitación pública internacional para privatizar áreas de PDVSA, se lo dan a los chinos. Entonces todo lo hacen mal, todo lo hacen encerrado porque es que no creen en la lógica como funciona la economía. Ese es el punto. Entonces van creando clústeres, nichos, capitalismo, focos de capitalismo muy corruptos que no están expuestos a la competencia. Ojalá que se pudiera llegar a un acuerdo. Yo siempre estaré a favor del acuerdo. Nunca renuncio a ello, pero es que hay que ver la naturaleza de la gente que está gobernando. Pero siempre hay espacio para ello. La Asamblea Nacional en el año 2016 le escribió una carta a Maduro con 10 propuestas de política económica, hablaba de la unificación cambiaria, de la renegociación de la deuda en ese momento. Bueno, saco roto. La gente que estuvo en el gobierno, tal vez Víctor conoce un poco más que yo, a lo mejor alberga un poco más de esperanza, pero lograrse entender con gente que tiene una visión muy, muy dogmática de la vida y de la economía, es muy difícil. Sobre el tema de la renegociación de la deuda, no es renegociación de la deuda si no pasa por el Fondo Monetario Internacional. No, bueno, vean lo de Argentina. Llegaron, criticaron, hablaron, gritaron, por ahí andan las consignas, no al Fondo Monetario, y cayeron en las orcas caudinas del Fondo Monetario, que fue el que le facilitó el acuerdo con los acreedores. Porque los acreedores no hacen o no alcanzan algún acuerdo si no está mediado por el análisis de la sostenibilidad fiscal y el sello del Fondo Monetario, y eso no lo vas a poder cambiar. Ahora, si tú quieres insistir pegándote contra la pared, bueno, pégate contra la pared. Pues. Date ahí 20 años más, pues, ¿no? Date 20 años más. Con gestos testimoniales, pero no logras resolver el problema. Hay que pasar por el fondo, hay que buscar un acuerdo, y ese acuerdo, obviamente que va a implicar una reducción de deuda, una quita. O sea, es inconcebible que un país cuya economía ahorita el PIB no llega a 70.000 millones de dólares, que puede haber llegado a 300.000, ¿verdad? Que tú le vas a cobrar a este país los 150.000 millones de dólares que debe ahorita, metiendo toda la deuda al valor pagando la deuda como si no hubiese pasado nada en la economía. Eso no existe, ¿verdad? Esa no existe. Y sobre el tamaño de la economía sumergida, no sé cuánto puede ser eso. No me quiero aventurar a dar unas cifras porque no estoy apto para ello. Muchas gracias. Bueno, gracias José por la concreción de tus respuestas. Agradecemos mucho también a Jacqueline, a Antonio, a todos los ponentes que nos han acompañado el día de hoy. De verdad, lamentamos algunos problemas técnicos que tuvimos con relación al chat y algunas preguntas, pero creo que todas las preguntas se hicieron, todas las preguntas que estaban en el aire se comentaron. Y bueno, estamos muy agradecidos de toda su atención, de que hayan estado 100% en el foro, y quisiera darle la palabra a Anaís para cerrar. Anaís. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en la sala durante estas 2 horas. Bueno, se los ponía ahí, los inconvenientes técnicos los padecemos todos, y sin embargo, bueno, pues aquí seguimos intentando pensar en contribuciones concretas a la transición energética y transformación social ecológica, que es una de las iniciativas de la Fundación Never a nivel regional. Y bueno, como saben, va a quedar colgada en nuestras redes, en YouTube y en Facebook Live. Nada, muy agradecida con todos, nos vemos pronto, espero, y cuídense mucho. Chao a todos y fue un placer estar con ustedes. Excelente, muchas gracias. Abrazos.